Hay montañas que guardan la fiebre de la tierra. Hay niebla que no es agua, sino el aliento de viejos secretos. En los altos de Chiapas, el tiempo no corre. Se enrosca, como una serpiente que se muerde la cola, devorando su propio presente para alimentar un pasado que se niega a morir. Hoy vamos a una de esas cumbres. Un lugar donde el cielo está tan cerca que parece escuchar. Y donde la sangre, más que un fluido, es un mandato. Una ley no escrita. Una religión. Una condena. Vamos a conocer a la familia Sánchez. Una abuela. Sus nietos. Y los hijos de sus nietos. Niños que nacieron de una orden. De un amor prohibido, impuesto, sagrado. Niños que eran sobrinos y al mismo tiempo hijos. Hermanos y al mismo tiempo primos. Un laberinto de carne y hueso, diseñado por el amor más retorcido de todos. El amor de una matriarca dispuesta a todo, absolutamente a todo, para preservar la raza. Esta no es una leyenda tzotzil, no es un cuento para asustar a los niños junto al fuego. Es la historia real de una familia que se convirtió en su propio culto. Es el testimonio de cómo la tradición, cuando se pudre por dentro, se convierte en el peor de los venenos. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Lo que estás a punto de escuchar te obligará a mirar a la niebla de otra manera. A cuestionar el verdadero significado de la palabra legado. Si crees que hay silencios que merecen ser rotos con un grito. Si crees que la oscuridad solo se vence arrastrándola a la luz, aunque nos ciegue. Entonces, suscríbete. Forma parte de esta comunidad que no teme adentrarse en el corazón de lo prohibido. Porque hay verdades que, aunque nos quemen, necesitan ser contadas. Y estamos aquí para contarlas. Todo comenzó con una forastera, una antropóloga, Sofía Herrera, una joven de ciudad, con el idealismo aún intacto y una tesis doctoral por escribir. Su tema era el sincretismo religioso. La delicada y fascinante mezcla de ritos ancestrales mayas y catolicismo en las comunidades aisladas de Chiapas. Buscaba la magia de la fusión cultural. Encontró un horror metódico, silencioso y perfectamente organizado. Sofía se instaló en un pequeño pueblo en las faldas de la montaña. Un lugar de una sola calle, donde la vida transcurría al ritmo del sol. Pasó meses ganándose la confianza de la gente. Aprendió las frases básicas en tzotzil. Compraba en el mercado. Escuchaba más de lo que hablaba. Y en esas conversaciones a media voz, entre el precio del maíz y el pronóstico de la lluvia, escuchó los susurros. Susurros sobre los del nido del águila. La familia Sánchez. No bajan nunca, doctora. Solo lo necesario. Son orgullosos. Dicen que su sangre es de los primeros hombres, de antes que llegaran los españoles. La abuela, doña Inés, es la que manda. Su palabra es ley, más que la de Dios. No les gustan los extraños. La montaña los protege. La curiosidad de Sofía, el motor de su profesión, se convirtió en una pequeña obsesión. Durante semanas, intentó establecer un contacto formal. Enviaba mensajes con los pocos comerciantes que subían a regañadientes el sendero escarpado. Las respuestas eran siempre las mismas. El silencio. Un día, la montaña bajó a ella. Mientras caminaba por el bullicio del mercado, un niño se le acercó. Tendría unos 10 años. No le pidió dinero. No le pidió comida. Le ofreció algo. Una pequeña pulsera de hilo, tejida con una complejidad y una perfección que Sofía, experta en textiles de la región, nunca había visto. Los colores eran vibrantes, extraídos de pigmentos naturales. El patrón era hipnótico, una espiral infinita. ¿Quién te enseñó a hacer esto?
Component placement, preguntó Sofía, genuinamente maravillada. Es la cosa más hermosa que he visto. El niño no respondió. Solo la miró con unos ojos oscuros, increíblemente profundos, casi sin fondo. Ojos de adulto en el rostro de un niño. En ese momento, una joven apareció entre la multitud, moviéndose con una gracia silenciosa. Mateo, vámonos. La joven tenía los mismos ojos que el niño, y el mismo aire de pertenecer a otro mundo, a otro tiempo. Él lo hizo, dijo Sofía, señalando la pulsera. Es un verdadero artista. La joven asintió, sin una pizca de sonrisa. Su rostro era una máscara de serenidad. Es un Sánchez, dijo, como si esa palabra lo explicara todo. Nuestras manos recuerdan. Y se los llevó. Arrastró al niño con una suavidad firme, de vuelta hacia el camino que se perdía en la niebla de la montaña. Sofía se quedó allí, en medio del mercado, sosteniendo la pulsera. El tejido era perfecto, sin un solo nudo fuera de lugar. Pero algo en esa perfección la inquietaba profundamente. Había una simetría obsesiva, una belleza que se sentía antinatural, programada. Esa pulsera se convirtió en su obsesión. Era la llave. Era la prueba de que en esa montaña había algo más que aislamiento y orgullo. Había un sistema. Una escuela. Una tradición custodiada con un celo feroz. Decidió que tenía que subir. Tenía que ver el nido del águila con sus propios ojos. Convencer a un guía fue casi imposible. Finalmente, un hombre mayor, Don Elías, aceptó llevarla por una suma que triplicaba la tarifa normal. Yo la llevo hasta el arroyo, doctora, le dijo, sin mirarla a los ojos. Es la frontera. Más allá es tierra de ellos. No les gustan los extraños. Dicen que la montaña misma los rechaza. La subida fue brutal. Un sendero de cabras que se aferraba a la ladera de la montaña. El aire se enrarecía con cada paso. El mundo de abajo, con sus ruidos y sus reglas, se fue desvaneciendo. Llegaron al arroyo. El agua, helada y cristalina, bajaba cantando entre las piedras. El guía se detuvo en seco. Hasta aquí llego yo. De aquí en adelante, usted está sola. Que sus santos la cuiden, porque los de aquí solo cuidan a los suyos. Sofía cruzó el agua helada. El frío le mordió los tobillos. Y entró en territorio Sánchez. El cambio fue inmediato y sobrecogedor. El caos de la selva dio paso a terrazas de cultivo ordenadas con precisión geométrica, a senderos de piedra perfectamente barridos. El lugar era pobre, pero impecable. Vio un complejo de 3 casas de adobe y techo de lámina, unidas por un patio central de tierra apisonada. Y en el centro del patio, sentada en una silla de madera tallada que parecía un trono, estaba una anciana, doña Inés. Su rostro era un mapa de arrugas profundas. Sus ojos, 2 carbones encendidos que parecían contener todo el conocimiento y el dolor del mundo. A su lado, como 2 guardias silenciosos, estaban la joven y el niño del mercado. Inés la miró acercarse. No mostró sorpresa ni hostilidad, solo una infinita y antigua paciencia. La de las preguntas, dijo Inés. Su voz era fuerte, clara, acostumbrada a ser obedecida. La que quiere saber. Vengo en paz, dijo Sofía, sintiéndose pequeña e intrusa. Admiro su cultura, su arte. Mostró la pulsera en su muñeca. Inés sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. No es arte, es memoria. La memoria de la sangre que se niega a ser olvidada. ¿Me permite quedarme, observar? Quiero aprender de ustedes. Inés la estudió durante un largo minuto. Un minuto que se sintió como una hora bajo el sol intenso de la montaña. Sofía sintió que la anciana le leía el alma, que pesaba sus intenciones en una balanza invisible.
Quédate, dijo Inés finalmente. Mira, mira bien, para que le cuentes a tu mundo de papel lo que es el verdadero orgullo. Lo que significa preservar la raza. La palabra raza sonó de nuevo. Dura, cortante, como una pieza de obsidiana. Sofía sintió un escalofrío. Acababa de ser invitada al corazón de la telaraña, y no sabía si era como huésped o como futura presa. La bienvenida fue una prueba silenciosa. Inés le asignó una pequeña habitación en una de las casas. Estaba vacía, salvo por un petate en el suelo y una manta. Limpia, fría. Aquí no hay lujos, dijo Inés. Solo trabajo y respeto a la sangre. Los días de Sofía se convirtieron en una rutina de observación y creciente inquietud. La familia Sánchez era un microcosmos perfectamente afinado, una colmena humana. Todos trabajaban. Desde el niño más pequeño, que separaba semillas con una concentración de monje, hasta los adolescentes, que cultivaban las terrazas o tejían en telares de cintura. Lo hacían todo en un silencio casi absoluto. Las órdenes las daba Inés, con un gesto de la mano, con una inclinación de la cabeza, con una mirada. No había gritos, no había risas. No había discusiones, no había violencia visible, solo una disciplina férrea, inquebrantable, que parecía nacer de dentro de ellos. Sofía identificó a los miembros principales. Estaban Mateo, el niño prodigio del tejido, y su hermana mayor, Elena, de unos 18 años. Eran los nietos de Inés, hijos de su única hija, Isabel, que había muerto años atrás. Luego había otros 4 adolescentes. Primos, le dijeron, hijos de un hermano de Inés que vivía en otra comunidad lejana. O eso decía la historia oficial. Pero algo no encajaba. La forma en que se movían, la forma en que evitaban mirarse. No había la torpeza ni la rivalidad de los adolescentes normales. Había una resignación, una quietud de animal enjaulado que ha olvidado cómo es la libertad. Y luego estaban los bebés. 3 de ellos, nacidos en los últimos 2 años, sanos, silenciosos. Cuando Sofía preguntó con cautela quiénes eran los padres, la respuesta de Inés fue cortante y definitiva. Son hijos del nido del águila. Son hijos de la familia. Eso es todo lo que necesitas saber. La revelación del horror no fue un grito. Fue un murmullo. Una ceremonia. Una tarde, cuando el sol empezaba a teñir de naranja las cumbres, Inés reunió a todos en el patio, incluida a Sofía. Tú también debes ver, le dijo. Hoy es un día sagrado, anunció. Hoy, la sangre se reconoce a sí misma para no perderse. Encendió copal en un pequeño incensario de barro. El humo aromático, espeso y dulce, llenó el aire. Llamó a Mateo. El niño se acercó. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la tierra. Y llamó a una de las primas, una niña llamada Xochitl, de la misma edad que Mateo. Los puso uno frente al otro. Los niños temblaban visiblemente. No se miraban a los ojos. Sus miradas estaban clavadas en el suelo. Ustedes 2 son uno, recitó Inés, con la voz de una sacerdotisa oficiando un rito milenario. Su sangre es la misma. Su camino es el mismo. La montaña los ha elegido. Cuando llegue el tiempo, se unirán, para crear más Sánchez, para mantener la línea pura y fuerte. Tomó las manos de los 2 niños y las juntó. Prométanlo. Júrenlo ante la memoria de nuestros ancestros. Lo prometo, susurraron los niños al unísono. Sus voces eran hilos de humo, casi inaudibles. Sofía se quedó paralizada. El corazón le martilleaba contra las costillas,
un tambor salvaje en medio del silencio ritual. El aire se sentía denso, irrespirable, pesado por el humo del copal y por el peso de lo indecible. Esto no era sincretismo, no era cultura, era una atrocidad disfrazada de tradición. La abuela estaba prometiendo a su nieto con su sobrina nieta. Estaba sellando un futuro de incesto entre primos hermanos. Y entonces, su mirada de antropóloga, entrenada para ver patrones, se posó en Elena, la hermana mayor de Mateo. Elena estaba de pie, un poco apartada del círculo. En sus brazos sostenía a uno de los bebés, y a su lado estaba uno de los primos mayores, un chico de rostro adusto llamado David. David tenía la mano apoyada en el hombro de Elena, un gesto posesivo, íntimo, casi conyugal. Sofía los miró. Miró sus rostros, sus ojos, la forma de sus manos, la línea de sus mandíbulas, y luego miró al bebé que Elena acunaba. El bebé tenía los mismos ojos oscuros y profundos, la misma forma de la barbilla que David. El parecido era absoluto, innegable. La sangre se le heló en las venas. Un frío de muerte en medio del calor de la tarde. Un relámpago de comprensión la golpeó con la fuerza de un mazazo. Elena y David, la nieta y el sobrino nieto de Inés, no eran solo primos, eran una pareja, y ese bebé era su hijo y su sobrino segundo. Sintió una oleada de náuseas. El sabor metálico del miedo y la bilis le llenó la boca. Las paredes de adobe de las casas parecían ondular, a punto de derrumbarse sobre ella. Quería gritar, quería vomitar, quería correr, pero se quedó quieta, congelada. Su cuerpo de investigadora, entrenado para observar sin intervenir, la traicionó. Su mente febril conectó los puntos. Los otros primos estaban emparejados de la misma forma. ¿Y los otros dos bebés? Eran sus hijos. Inés no solo estaba arreglando matrimonios futuros, estaba forzando activamente a sus nietos y sobrinos nietos a tener hijos entre ellos. Era un programa de cría, metódico, deliberado, un experimento genético basado en el orgullo, el trauma y la locura. Preservar la raza, había dicho Inés. Ahora Sofía entendía el significado terrible de esas palabras. El horror tenía un nombre. Y estaba sentada en un trono de madera en medio de un patio en Chiapas, observándola con sus ojos de carbón encendido. Inés no era un monstruo nacido de la nada. Su crueldad estaba forjada en el fuego del dolor y la humillación. Una noche, después de la ceremonia, cuando Sofía estaba en su cuarto, temblando, sin saber qué hacer, Inés la llamó. Quería hablar. Quería que su cronista, su testigo del mundo exterior, entendiera su evangelio. La habitación de Inés era austera, pero llena de objetos antiguos. Fotos descoloridas, viejas herramientas de labranza, textiles que tenían décadas. Usted, la de los libros, piensa que soy una bestia, comenzó Inés. No era una pregunta. Usted no sabe nada de lo que es perderlo todo, de que te arranquen la tierra de debajo de los pies y el orgullo del corazón. Y contó su historia. Inés de joven había sido hermosa, fuerte y sobre todo, orgullosa. Orgullosa de su herencia tzotzil, de su apellido, de su tierra. Su familia era dueña de toda la ladera de la montaña. Pero llegaron los ladinos, los mestizos, con sus papeles sellados, sus leyes escritas en un idioma que ellos no entendían, su dinero. Poco a poco, les quitaron todo. La tierra, la dignidad. Nos trataban como animales, dijo Inés, y en sus ojos ardió un fuego de 80 años. Nos hacían trabajar nuestra propia tierra por una miseria. Se reían de nuestra lengua, deseaban a nuestras mujeres.
Ella se casó con un hombre de su gente. Tuvieron una hija, Isabel. La criaron en el orgullo, en la memoria de lo que habían sido. Pero Isabel era diferente. Tenía los ojos puestos en el mundo de abajo. Se enamoró de un forastero, un chofer de camión de la ciudad que subía a comprar café. Inés le suplicó que no lo hiciera. Nuestra sangre no se mezcla con la de ellos. Es veneno. Te usan y te tiran. Isabel no la escuchó. El amor, o lo que ella creía que era amor, fue más fuerte. Se escapó. Se casó. Tuvo 2 hijos, Elena y Mateo. Parecía feliz. Por un tiempo. Un día, 5 años después, Isabel regresó al nido del águila. Sola, con los 2 niños pequeños de la mano. El hombre la había abandonado. La había golpeado. Le había robado el poco dinero que tenía. Le había dicho que no quería hijos con sangre de indio. La había dejado rota. Vino a morir aquí, susurró Inés. Y por primera vez Sofía vio una grieta en su armadura. Un atisbo de dolor puro. El mundo de afuera le robó el alma y luego nos escupió el cuerpo para que lo enterráramos. Isabel murió 1 año después. De tristeza, dijo Inés. De una enfermedad que los médicos de abajo no supieron nombrar. Inés se quedó con sus nietos, Elena y Mateo. Eran lo único que le quedaba, la última gota de su sangre, y en su dolor, junto a la tumba de su hija, hizo un juramento. Nunca más. Nunca más un forastero nos tocará. Nunca más nuestra sangre será debilitada, humillada. Trajo a los hijos de su hermano, que habían quedado huérfanos en una comunidad vecina, y crió a todos los niños bajo una sola ley, la suya, la ley del nido del águila. La familia sería un círculo cerrado, una fortaleza. Se reproducirían entre ellos, para fortalecer la sangre, para purificarla de la mancha del forastero, para crear una nueva raza de Sánchez, fuertes, puros, intocables. ¿Lo entiende ahora, doctora? Component Placement, preguntó Inés al final de su relato. Su voz era calma, absolutamente convencida. No estoy loca, soy una salvadora, soy la guardiana de la memoria. Estoy reconstruyendo con carne y hueso lo que su mundo destruyó. Sofía la escuchaba, y el horror se mezclaba con una extraña y terrible compasión. Inés no era solo una tirana, era una mujer destrozada por el trauma histórico y personal. Una víctima que, para sobrevivir, se había convertido en verdugo. Pero su dolor, por profundo que fuera, no justificaba el infierno que había creado para sus propios nietos. Nada podía justificarlo. Sofía supo que tenía que escapar. Esa misma noche. Esperó a que la luna se escondiera tras las nubes. Guardó sus notas, su cámara y la pulsera de Mateo en una pequeña mochila. Salió de su habitación sin hacer ruido, como un fantasma. El patio estaba en silencio, bañado por una luz espectral. Pero cuando pasaba por la puerta de la habitación donde dormían los niños, ésta se abrió con un chirrido casi imperceptible. Era Elena, la nieta mayor. Estaba de pie, en la oscuridad. Sus ojos brillaban. En su rostro no había sorpresa. Había una súplica silenciosa, una desesperación que rompía el corazón. No dijo una palabra. Solo metió algo en la mano de Sofía. Era otra pulsera, idéntica a la de Mateo, el trabajo de sus propias manos. Y luego le susurró una sola palabra, un soplo de aire. Ayúdanos. La palabra fue un cuchillo en el corazón de Sofía. Un mandato. Le dio la fuerza que necesitaba. Corrió. Corrió por los senderos oscuros como nunca había corrido en su vida. Tropezando con raíces, arañándose con ramas. No sentía el dolor, solo el pánico y el peso de esa palabra. No paró hasta que llegó al pueblo.
Al amanecer, estaba en la oficina de la autoridad municipal. El agente municipal, un hombre del pueblo, la escuchó con los ojos hinchados de sueño, bostezando. Sofía le contó todo: el ritual, las parejas forzadas, los bebés nacidos del incesto, la palabra de Elena. El agente la miró con una mezcla de fastidio y miedo. Mire, licenciada, los Sánchez son raros. Siempre lo han sido. Son sus costumbres. Usted no es de aquí. No entiende cómo son las cosas en la montaña. No es una costumbre, es un crimen. Zrenia, exclamó Sofía, su voz temblando de frustración. Está obligando a sus nietos a cometer incesto. Los tiene secuestrados. El agente se encogió de hombros. El gesto era un muro de indiferencia. Son asuntos de familia, asuntos de sangre. Allá arriba, ellos tienen sus propias leyes. Mejor no se meta. No busque problemas donde no los hay. Sofía sintió una furia impotente. El hombre no era solo indiferente. Tenía miedo. El nido del águila proyectaba una sombra muy larga. Salió de allí sintiendo el frío de la complicidad. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. Al día siguiente, tomó el primer autobús a San Cristóbal de las Casas. Fue directamente a las oficinas del DIFI. El lugar era un laberinto de pasillos grises y puertas cerradas. El aire olía a papel viejo y a desesperanza. Después de una larga espera, la recibió un funcionario de mediana edad, con una camisa impecable y una mirada de aburrimiento crónico. Sofía volvió a contar la historia. Presentó las pulseras, las fotos, sus notas detalladas. El funcionario examinó todo sin el menor atisbo de emoción. Miraba los papeles, pero su atención parecía estar en otra parte, en el monitor de su computadora, en el zumbido del aire acondicionado. Cuando Sofía terminó, el hombre suspiró, un suspiro de burócrata. Se reclinó en su silla, que emitió un chirrido agudo. Señorita Herrera, dijo con la mirada perdida en su pantalla. Entiendo su preocupación, pero esto es un asunto legal muy complejo, que además involucra usos y costumbres de pueblos originarios. Hizo una pausa para teclear algo. Con lo que me cuenta, esto ya no es un simple caso de violencia familiar. Ahora es un caso de personas desaparecidas o privadas de su libertad. Tal vez trata de personas. Eso le corresponde a otra dependencia, a la Fiscalía Especial. Tomó la carpeta con las pruebas de Sofía y la cerró. El chasquido del cartón fue rotundo. Final. Llene el formato 2B en la ventanilla de allá abajo, dijo, señalando vagamente con la barbilla. Para solicitar formalmente una investigación por parte de la Fiscalía. Ellos determinarán si hay mérito para proceder. Sofía se quedó de pie, muda. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado, o hasta que le tocara a otra oficina olvidarlo. Salió a la calle. El sol brillante de San Cristóbal le pareció una ofensa. Se sentó en una banca, con el inútil formato 2B en la mano. El papel se sentía pesado, absurdo. Sintió el peso de la palabra de Elena. Ayúdanos. Y ella había fallado. El sistema era un monstruo más grande, más indiferente y más cruel que la propia Inés. La ayuda no llegó de una oficina, ni de un formulario. Llegó de un acto de valentía nacido de la desesperación. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de infierno para Sofía, de vuelta en la ciudad, escribiendo una tesis que ahora le parecía vacía, tratando de olvidar. Pero la imagen de los niños Sánchez la perseguía en sueños. Una noche, tocaron a su puerta. Abrió con miedo. En el umbral estaba Mateo. El niño de la pulsera. Estaba solo, sucio,
hambriento, con los pies ensangrentados, había escapado. Había caminado durante 2 días, siguiendo el recuerdo del camino. Ella dijo que nos ibas a ayudar, dijo Mateo. Su voz era apenas un susurro. Se refería a su hermana, Elena. Ella lo había ayudado a escapar en la noche. Le había dado un poco de comida y le había mostrado el camino. Abuela está enojada, continuó Mateo, temblando. Dice que la niña que viene nacerá enferma. Por la mancha del mundo que trajiste. Dice que tendrá que limpiarla en el río. La palabra limpiarla cayó en la habitación como una piedra de hielo. Sofía entendió. Infanticidio ritual. Inés estaba dispuesta a matar a uno de sus propios bisnietos para mantener la pureza de su locura. Ya no había tiempo. Sofía hizo la única llamada que podía cambiarlo todo. A un periodista de un medio nacional con el que había colaborado. Le contó la historia y le puso a Mateo al teléfono. El testimonio del niño fue la cerilla que incendió la pradera. La historia explotó a nivel nacional. El culto de la sangre en Chiapas. La abuela que esclavizó a sus nietos para preservar la raza. El escándalo fue mayúsculo. Las mismas autoridades que habían despachado a Sofía con un formulario ahora se peleaban por salir en televisión. La Fiscalía, los derechos humanos, el gobierno del Estado. Todos condenaban. Todos prometían actuar de inmediato. Un operativo masivo, con helicópteros y policías de élite, ascendió al nido del águila. Rompieron el silencio de la montaña con el ruido de sus botas y sus órdenes. Encontraron a la familia reunida en el patio. Inés, sentada en su trono, los recibió con un desprecio glacial. No se resistió. Para ella, no eran rescatadores. Eran invasores. La imagen de los niños, parpadeando asustados ante las cámaras, dio la vuelta al mundo. Fueron llevados a albergues en la ciudad, rescatados. Una palabra demasiado simple para una realidad tan compleja. Hoy, Inés está en una prisión psiquiátrica. Sigue convencida de su rectitud. Los niños y adolescentes están bajo la tutela del Estado, aprendiendo un mundo nuevo. Un mundo con colores que no conocían, con ruidos que los asustan, con libertades que no entienden. Sofía los visita. La última vez, vio a Mateo frente a un televisor por primera vez en su vida. Estaba viendo una caricatura. No la entendía, pero estaba hipnotizado por la luz. Con su dedo, trazaba las figuras de colores en la pantalla. Un niño de 12 años descubriendo un universo en una caja de plástico, un artista tratando de tocar la magia. Y en esa imagen reside toda la tragedia de la familia Sánchez. El testimonio de una inocencia robada en el nombre de la tradición. La prueba de que el amor, cuando se corrompe por el dolor, puede construir las jaulas más crueles. Jaulas con paredes invisibles, custodiadas por el silencio. El nuestro. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.